Muchas gracias por conectarse a esta masterclass. Y pues tenemos a una invitada que nuestra directora Beatriz Abundis ama muchísimo. Los estudiantes la adoran porque siempre es de las mejores evaluadas y que siempre tiene un corazón dispuesto a poder apoyar a sus estudiantes. Entonces, tengan la confianza, colegas, los que no la conocen, de por favor hacer las preguntas que necesiten, que puedan participar. Creo que esta sesión va a ser muy enriquecedora en la medida que todos podamos aportar. Y bueno, pues les presento a la maestra Ana Corona. Ella colabora con nosotros en varios cursos, diplomados, y como les decía, es de las mejores docentes que tenemos. Y bueno, pues nos va a hablar un poquito sobre el tema de materno-infantil, que es una de sus áreas de expertise. Maestra, el auditorio es suyo. Cuéntenos cómo va a ser la dinámica. ¿Quiere que se hagan preguntas durante la sesión o al final? Usted cuente. Ok, hola. Pues buenas tardes a todos. Como ya les dijeron, me llamo Ana Corona y hoy estaremos hablando de los primeros 1000 días de vida. La dinámica que yo he observado que funciona muy bien en este tipo de sesiones es que yo voy presentando y conforme van surgiendo dudas, ustedes pueden levantar la manita y les paso el micrófono, o pueden escribirme preguntas en el chat, o si notan que no estoy leyendo su pregunta, con toda confianza pueden abrir el micrófono y tomar la palabra. No hay ningún problema con eso. Solo cerraré su micro si se abre por accidente y empezamos a escuchar como el ruido de fondo del lugar en el que se encuentran. Ahí sí, pues disculpen, pero es importante mantenernos centrados en el tema de la sesión. Pero fuera de eso, puede ser por el chat, pueden levantar la mano o directamente abrir el micrófono si surgen preguntas, ¿ok? Y bueno, esta masterclass consiste en un pequeño detalle, en un pequeño resumen, perdón, acerca de la teoría de los primeros 1000 días de vida. Entonces, si ustedes están el día de hoy aquí, es porque sin duda les interesa el tema de cómo impacta la salud y el estado de nutrición materno en la programación de los bebés a largo plazo. Entonces, déjenme contarles al respecto. Vean, aquí está. La teoría de los 1000 días nace a partir de los estudios de Barker, y previo a Barker surge a partir de estudios observacionales que se hicieron en mujeres en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron cuenta que las pacientes que estuvieron embarazadas en periodos de hambruna y de escasez de alimentos tenían bebés con características interesantes y diferentes que posteriormente se convirtieron en adultos que presentaban ciertas patologías que en un momento comentaremos. Esta teoría se ha ido refinando a lo largo del tiempo y actualmente se le conoce así, ¿no? Como los primeros 1000 días, y abarcan desde la concepción del bebé hasta aproximadamente los 2 primeros años de vida, o sea, desde día 0 hasta 2 años de vida extrauterina, se consideran estos 1000 días. Y inicialmente correlacionaba con la ingestión de energía y el estado nutricio de la mamá. Actualmente lo que se sabe al respecto es que no solamente influye en el estado nutricio y la salud del bebé el consumo de energía y el estado nutricio de su mamá, sino que también hay micronutrimentos que tienen un rol en ir programando a este bebito para eventualmente convertirse en un adulto con ciertas características. Entonces, puntualmente, ¿qué es la teoría de los 1000 días? Es una teoría que se aboca a descubrir el origen de la enfermedad de los adultos, pero desde la programación fetal. Entonces, ¿cómo la forma en que somos programados en nuestra vida in útero y en estos 2 primeros años de vida extrauterina va a repercutir en nuestra vida adulta, y cómo estos 1000 días se vuelven la base o los cimientos sobre los cuales construimos nuestro estado de salud a futuro? Entonces, vean, aquí les muestro, déjenme ver, por aquí debo tener un señalador, anotar, control remoto, no lo veo. Pues nunca lo vi. Pero bueno, vean, en la figura del lado izquierdo tenemos los 0 a los primeros 25 días.
Ahí está hablando de primer trimestre y está hablando de condiciones que pueden originar cambios en la programación fetal. Tenemos niveles de ciertas hormonas, por ejemplo, las hormonas tiroideas, ¿no? En el primer trimestre, el bebé no produce sus propias hormonas tiroideas y depende 100% de las hormonas tiroideas de la mamá. Entonces, ¿qué pasa con las pacientes que tienen hipotiroidismo pero no lo sabían? Ajá, porque su hipotiroidismo es subclínico, no les ocasiona demasiada sintomatología. Ay, disculpen, iba a estornudar. Y así entran al embarazo. Y entonces el bebé, que en primer trimestre depende 100% de las hormonas tiroideas de mamá, no recibe un aporte adecuado de estas. Bueno, pues eso va a modificar la programación de este bebé específicamente en el aspecto neurológico. Y son bebés que al nacer presentan menor coeficiente intelectual, presentan retraso en el desarrollo neurológico, presentan problemas para alcanzar ciertos hitos de desarrollo, etc. Luego, aquí en primer trimestre, igual habla de el gasto metabólico en reposo, la demanda de oxígeno, el volumen sanguíneo y la demanda de nutrimentos. De los tres, eh, segundo, tercero y cuarto, que serían tasa metabólica, demanda de oxígeno, volumen sanguíneo, ahí va a depender mucho de la eficiencia de la placenta. Ajá. Resulta que ciertas condiciones placentarias de la mamá pueden igual afectar la nutrición del bebé y programarlo de ciertas maneras. ¿Cómo sé que la placenta de una mamá es lo suficientemente saludable para sustentar las demandas del bebé? Pues eso no se puede saber al inicio del embarazo. Usualmente sí se puede determinar, pero sería en segundo o en tercer trimestre. Hay ciertas mamás que tienen factores de riesgo que hace que sospechemos que su placenta no va a ser tan eficiente para cubrir estas demandas fetales. Como quienes, por ejemplo, madres adolescentes o madres mayores a 35 años tienen más de este riesgo. Madres que tienen embarazos múltiples, en vez de un feto tienen dos, tres o más, también presentan este riesgo. Madres que es su primer embarazo, también presentan más riesgo. Y madres que tienen alguna patología previa al embarazo, también tienen mayores riesgos. Por ejemplo, mamás que tienen enfermedad renal crónica o tienen diabetes tipo 2 o tienen alguna patología autoinmune, también todo eso puede condicionar cierta programación en su bebé. Y en cuanto a nutrimentos, en primer trimestre podemos hablar de yodo, que tiene que ver con la producción de hormonas tiroideas, de vitamina D, que comienza con la programación del sistema inmune, y con folato, que seguramente ya saben que tiene un rol en el cierre del tubo neural. En segundo trimestre estamos hablando de otras condiciones que pueden programar al bebé, como serían el gasto cardíaco de la mamá. Hay toda una adaptación del sistema cardiovascular de la mamá ante el embarazo, el cual no está 100% entendido, ¿no? O sea, hay como ciertas cosas que ya se saben, que hay una expansión del volumen intravascular, que hay hemodilución de glóbulos rojos, que hay mayor activación del sistema inmune de glóbulos blancos. Me salió el crédito de conexión a internet inestable. Si dejan de escucharme o me escuchan entrecortado, igual les pido que por favor me digan. Igual Brenda, Gelacio, si me pudieran indicar, se los agradezco. Claro que Gracias. Y también aquí hay las concentraciones de ciertas hormonas, también van a jugar un rol en la programación fetal. Aquí ya estamos hablando de progesterona, principalmente, que es la hormona que se ocupa de mantener el embarazo. Pero también hablamos de insulina, que tiene un rol clave, que ahorita discutiremos un poquito más, en la programación del bebé. Y de sensibilidad a la insulina. El primer trimestre del embarazo se considera un trimestre de mayor sensibilidad a la insulina, mientras que el segundo y el tercero se consideran trimestres donde hay una resistencia a la insulina que es significativa y que debe ser compensada por el páncreas de la mamá, produciendo un estado de hiperinsulinemia, ¿ok? Pero si no se da esa adaptación, si la reserva pancreática de la mamá no alcanza a cubrir las demandas de insulina para regresar la glucemia a niveles normales, puede haber diabetes gestacional que también programa al bebé. Jimena, ¿estás escribiendo en la pantalla? Gracias. Ok, y en segundo trimestre, algunos nutrimentos de relevancia serían, por ejemplo, los carotenoides, que tienen que ver con la división celular, la cual es muy acelerada en segundo trimestre.
Omega 3, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y visual del bebé y con el crecimiento del bebé. Las mamás que no tienen un adecuado aporte de omega 3 a lo largo del embarazo pueden tener bebés más pequeños de lo esperado. Nuevamente ácido fólico, que también tiene un rol con la ganancia de peso del bebé. Y, por supuesto, hierro para prevenir el desarrollo de anemia. En tercer trimestre hay una mayor absorción de calcio porque es el trimestre donde hay osificación de los huesos del bebé. Hay un aumento del volumen plasmático y ahí puede haber complicaciones con la presión arterial. Y hay alteraciones en el patrón del sueño. Ahora, cuando hablamos de sueño, estamos hablando de disrupciones en la hormona melatonina, que es la hormona que regula nuestro patrón de sueño, que nos induce a dormirnos y responde a un ciclo circadiano. Pero la melatonina no es solamente una hormona que me ayuda a quedarme dormida y ya. La melatonina también tiene un rol antioxidante y tiene un rol en el sistema inmune. Entonces, la privación del sueño de la mamá también tiene una repercusión en la programación del sistema inmune del bebé. Y en este tercer trimestre son de vital importancia calcio por la osificación de los huesitos del bebé. Nuevamente carotenoides, yodo, hierro, vitamina D, omega 3 por las razones que previamente les comenté. Pero también está el nutrimento colina, que está bien interesante, ahorita les voy a decir, que tiene un alto recambio de la mamá hacia el bebé y que tiene un rol en la ganancia de peso del bebé. Y bueno, luego entramos en esta fase que es el posparto, donde estamos hablando de factores que van programando al bebé, como la lactancia. Bueno, aquí hablamos de la mamá, ¿no? Del riesgo de depresión en la mamá, cambios hormonales en la mamá. Y posteriormente vamos a tener nuevamente lactancia, alimentación complementaria e introducción a la dieta familiar como factores que van programando al bebé. Y donde estos nutrimentos, calcio, colina, folato, hierro, omega 3 y vitamina D, continúan jugando un rol importante en el desarrollo de nuestro bebé a lo largo de estos primeros días. Déjeme ver qué es esto. Durante los primeros 1000 días hay una demanda exacerbada de nutrimentos por parte del feto que tienen que cubrirse, ¿no? Y esta tabla es un ejemplo de cómo hay cambios e incrementos en las mujeres que no están embarazadas, perdón, en las mujeres que están embarazadas en comparación con las mujeres que no están embarazadas, ¿ok? Donde ya sabemos que hay mayor requerimiento pues de calcio, de omega 3, de proteínas, de hidratos de carbono, de colina, vitamina D, y de hierro, ¿ok? Entre otros. Y bueno, esta es la referencia porque si quisieran tener como una fuente súper confiable de cuáles son las IDRs para pacientes embarazadas y pacientes en etapa de lactancia, ¿ok? Porque seguramente saben que tenemos IDRs mexicanas para pacientes en general y que dentro de esas IDRs mexicanas hay un apartado que es para lactancia y embarazo. Y sin embargo, cuando ustedes las comparan con IDRs norteamericanas, estas que también son de origen norteamericano, se van a dar cuenta de que algunos nutrimentos vienen en menor cantidad en las IDRs mexicanas. Y esas son adaptaciones que se les hicieron a las IDRs más bien por cuestiones sociales y culturales que por cuestiones biológicas. Entonces sí les invitaría como a checar las IDRs mexicanas, las norteamericanas, hacer la comparación y decidir cuál es la que van a prescribir y recomendar a su paciente. Muy bien, entonces, durante estos 1000 días, por lo tanto, el bebé es programado y a esta programación se le conoce como la teoría del origen de la salud y la enfermedad, o DOHAT por sus siglas en inglés. Existe la sociedad DOHAT que se dedican a recopilar y hacer revisiones acerca de investigación que está enfocada en la programación fetal y en el origen de enfermedades. No solamente en programación fetal, también actualmente hacen revisiones acerca, por ejemplo, de nutrigenómica. Entonces va como más allá este tema del origen de la enfermedad. Y como les decía previamente, esta teoría de 1000 días tiene su raíz en la teoría de programación fetal de Barker. Barker es un investigador, él es de Reino Unido
Y lo que él observaba, lo que él hizo en su estudio original fue correlacionar a pacientes adultos que tenían riesgo cardiovascular incrementado e hipertensión con sus antecedentes prenatales. Entonces, lo que él hizo fue un estudio retrospectivo donde a una corte de adultos que ya tenían hipertensión o que tenían obesidad o que tenían marcadores de aterosclerosis, se les preguntaba y se indagaba cómo habían sido las condiciones en las que nacieron. Entonces, se preguntaban cuestiones como, por ejemplo, si habían surgido complicaciones a lo largo del embarazo, con cuál peso había nacido. Y a partir de eso, Barker se fue dando cuenta que los adultos que al nacer habían presentado un peso de 4 kilos o más, que habían sido macrosómicos, eran los que tenían mayor incidencia de hipertensión y de riesgo cardiovascular aumentado. Y entonces él estableció esta correlación donde se dio cuenta de que la forma en que nacemos no es solamente una etapa que superamos y ya, ¿no? O sea, ya fue hace muchos años, ya no importa, sino que sí tiene una repercusión importante en la salud que tenemos una vez en nuestra etapa adulta. Y posteriormente fue expandiendo la investigación y la correlación dejó de ser solamente entre el peso al nacer más el riesgo cardiovascular en la etapa adulta y se empezó a extrapolar hacia otras cosas donde, es que estaba pensando si lo decía primero o después, lo digo primero, donde otras patologías también tienen una correlación. Por ejemplo, el desarrollo de cáncer tiene una correlación con los eventos perinatales. También el riesgo de enfermedad renal crónica, de obesidad, de diabetes, de síndrome metabólico y la composición corporal. Ajá, más allá de si mi paciente tiene obesidad o no, y eso tiene que ver con que fue matrosómico o no, también la masa muscular correlaciona con eventos perinatales, ¿ok? Y entonces Barker se dio cuenta posteriormente de que no era únicamente los bebés que tenían como un abastecimiento exagerado durante el embarazo y que nacían con mayor peso, los que posteriormente se convertían en adultos con más enfermedades y más riesgo cardiovascular, sino que también los bebés que nacían con, bueno, los adultos que al ser bebés nacieron con bajo peso, presentaban esas condiciones. Y entonces aquí se extrapola hacia dos cosas, el ambiente adverso y el abastecimiento exagerado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay una adaptación por parte del feto ante estas dos polaridades de ambiente adverso y abastecimiento exagerado para poder subsistir en las condiciones de vida que le han tocado vivir. ¿Ok? Donde si hay ambiente adverso y hay restricción del crecimiento intrauterino, hay desnutrición por parte de la mamá, hay carencia de ciertos micronutrientes como pueden ser colina, hierro, ácido fólico, carotenoides en segundo trimestre. El bebé va a nacer con bajo peso, ¿no? Pero no solamente nace con bajo peso, sino que su cuerpo se adapta y produce un mayor número de adipocitos, porque está en un ambiente donde las condiciones adversas le están indicando, por decirlo de alguna manera, que no va a ser fácil subsistir ni acceder a alimentos. Y entonces su cuerpo se programa con mayor número de adipocitos para que la energía que logre ingerir y adquirir pueda ser almacenada de forma eficaz y entonces hay una mayor sobrevivencia. Y por otro lado está el abastecimiento exagerado, que se da en condiciones donde la característica no es que la mamá ingiera muchas calorías. La característica del abastecimiento exagerado es que haya hiperinsulinemia. ¿Se acuerdan que les decía? Segundo y tercer trimestre son trimestres de mayor resistencia a la insulina y entonces las mamás desarrollan hiperinsulinemia para compensar. Esa parte está bien. Pero no es lo mismo, no es el mismo grado de hiperinsulinemia el que desarrolla una mamá que no tiene una ganancia de peso exagerada, que no tiene una ingestión excesiva de energía, de grasa, de hidratos de carbono, de azúcares, en comparación con una mamá que tiene una ganancia de peso muy exagerada o que entró al embarazo con sobrepeso y obesidad y tiene una ganancia de peso inadecuada para ese estado nutricio
son grados de resistencia a la insulina diferentes. Y entonces, a mayor resistencia a la insulina, la programación del feto es de abastecimiento exagerado. Y entonces ahí, ¿qué va a suceder? El bebé va a nacer con un mayor número de adipocitos, ¿ok? Porque su ambiente lo que le está indicando es que hay demasiados nutrimentos y energía en el ambiente y entonces necesita mayor reserva para poder almacenar todo eso que va a recibir, ¿ok? Y entonces, si ustedes se fijan, si me siguen hasta aquí, ambas polaridades, tanto ambiente adverso como abastecimiento exagerado, me producen lo mismo. Un bebé que independientemente del peso que tenga, ya sea bajo peso o un bebé macrosómico, viene programado con un mayor número de adipocitos, ¿ok? Y entonces son personas que a lo largo de la vida y en la etapa adulta son más susceptibles y propensas a desarrollar obesidad, porque ya tienen la composición corporal que les facilita eso. Y además son personas que están programadas con menor masa muscular, porque la masa muscular es metabólicamente activa y en estas dos programaciones, el tener menor masa muscular y no tener tanto músculo metabólicamente activo hace que el gasto energético en reposo sea muy eficiente y sea menor. Y entonces son personas que pueden subsistir con una menor ingestión calórica, pero eso también facilita a largo plazo que desarrollen sobrepeso y obesidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, dicen en el chat. Gracias. Justo lo estaba buscando. Fue como, ¿dónde quedó mi chat? Ya lo vi. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Pues seguimos adelante entonces. Así que, bueno, estos 1000 días se dividen, por lo tanto, en dos etapas: 280 días desde la concepción hasta el nacimiento y 720 días que implican los 2 primeros años de vida. Y a su vez, para nosotros como nutriólogos y expertos en salud, se divide en 4 etapas, que serían la etapa de cuidado prenatal, la etapa de lactancia materna, la etapa de alimentación complementaria y la etapa de dieta inicial. Ahora, eh, esta programación fetal que se da a lo largo de estas 4 etapas presenta ciertos factores de riesgo, ¿ok? Donde, por ejemplo, en la etapa prenatal, el factor de riesgo sería cuál es el IMC con el que la mamá comienza el embarazo. Si comienza con sobrepeso u obesidad, su bebé ya tiene más riesgo de tener esta programación que les comentaba. Si la mamá comienza con IMC normal o en algunos casos con bajo peso o incluso con sobrepeso y obesidad y hay una ganancia de peso excesiva durante el embarazo, eso es un factor de riesgo para esta programación de este abastecimiento exagerado. Si la mamá tiene diabetes tipo 1, tipo 2 o desarrolla diabetes gestacional, esto también afecta la programación de su bebé. Y obviamente la predisposición genética, ¿no? Que también tiene una carga importante en la programación del bebé. Después, en la etapa de lactancia, hay mayor riesgo de obesidad en la vida adulta si el bebé no recibe lactancia y es alimentado con fórmula, pero si además la fórmula no es la adecuada para él. Hay mamás que desean lactar con todo su corazón, pero por motivos que pueden ser fisiológicos, por motivos de salud, laborales, porque tuvieron que reincorporarse al trabajo muy pronto y no tienen la facilidad de extraerse leche materna y guardarla para su bebé, etcétera, no pueden lactar, ¿no? Y entonces tienen que recurrir a las fórmulas comerciales. Si la fórmula no es la adecuada para la etapa del bebé, que eso también es importante, y se le está aportando, aquí dice ingesta excesiva de energía, pero es principalmente ingesta excesiva de proteínas, eso también ocasiona cierta programación en el bebé. También si el bebé tiene una ganancia de peso excesiva, que también puede llegar a ocurrir. Y si la alimentación con fórmula es baja en ácidos grasos poliinsaturados, eso también le genera esta programación con más riesgo para obesidad en la vida adulta.
Después, en la etapa de alimentación complementaria y de incorporación a la dieta familiar, también hay factores de riesgo para la programación fetal, que sería pues la ganancia de peso acelerada del infante, pero también la introducción temprana de alimentos sólidos, el excesivo consumo de proteínas o el excesivo aporte de glucosa y la microbiota intestinal, que sale aquí al final de la lista, pero que en realidad está presente desde más atrás. La microbiota intestinal tiene mucho que ver con la programación fetal y tiene mucho que ver con esta teoría de los 1000 días y el riesgo de salud en la etapa adulta y tiene que ver con todo, ¿ok? Déjenme contarles algo. Vean, si se fijan aquí en la etapa de lactancia y de alimentación complementaria, en las dos tenemos que si hay un excesivo consumo de proteínas, hay más riesgo de obesidad en la etapa adulta, porque eso tiene que ver con la microbiota intestinal. Resulta que las proteínas de origen animal, además, que contienen carnitina y que contienen colina, son proteínas que nuestra microbiota intestinal es capaz de, iba a decir metabolizar, pero no es eso lo que hacen. Lo que hacen es utilizarlas como sustrato para producir una endotoxina que se llama trimetilamina. Y la trimetilamina lo que hace dentro del cuerpo de la persona que tiene un exceso de trimetilamina, es generar inflamación subclínica, que actualmente ya se llama metainflamación, que es la inflamación de bajo grado, que presentan, por ejemplo, las personas con obesidad. Y esta metainflamación lo que hace en la teoría de los 1000 días, que es donde estamos, es que programa tanto al sistema inmune, pero también programa a los adipocitos para ser metabólicamente activos y preservar y darle continuidad a esa metainflamación. Y empieza con el excesivo consumo de proteínas de origen animal, ¿ok? Entonces, la cadenita es proteína de origen animal, la microbiota la convierte a trimetilamina, la trimetilamina pasa a hígado, el hígado la convierte en óxido de trimetilamina, el óxido de trimetilamina circula por sangre y el sistema inmune innato, al entrar en contacto con esa endotoxina, porque eso es lo que es una endotoxina, se activa y comienza a generar interleucinas proinflamatorias, eso me lleva a metainflamación y eso activa al tejido adiposo. ¿Se acuerdan que además si mi bebé nace con bajo peso, exceso de peso, va a tener exceso de tejido adiposo? Y ese tejido adiposo, al ser metabólicamente activo, más bien endocrinológicamente activo, comienza a preservar la metainflamación produciendo mediadores de inflamación. ¿Ok? Y todo eso ocurre en una personita que tiene menos de 2 años de edad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora, em, como ya salió el tema de microbiota, vamos a hablar un poquito más sobre ella, porque es un determinante bien interesante y muy importante de la programación fetal. Vamos a partir desde la etapa prenatal. Vean, en la etapa prenatal, antes se consideraba que el feto y el amnios y la placenta eran estériles, es decir, que no había presencia de microorganismos dentro de ese ambiente y que el bebé al nacer era cuando era colonizado por microbiota y entonces comenzaba a desarrollar su huella de microbiota. Lo que actualmente se sabe del tema, porque ya lo han encontrado, lo han medido y lo han estudiado, es que sí existen microorganismos tanto en el líquido amniótico como en el cordón umbilical y por lo tanto en el feto, ¿no? Y se ha indagado un poco de dónde viene esta microbiota. ¿Es endógena del feto? ¿Es toda de la mamá? Y la respuesta es que es toda de la mamá. O sea, en ese momento, pues la microbiota correlaciona con la que la mamá tiene. Y además, esta microbiota de la mamá a su vez correlaciona con lo que ella come, lo cual vuelve aún más importante la alimentación durante el embarazo, porque ya no se trata solamente de cuántos kilos subió y si cubrió sus micronutrientes, sino que ahora además tiene que ver con un tema de microbiota. Ahora, en primer trimestre se ha observado que la microbiota de la mamá tiende a la normalidad, tiende a la homeostasis, mientras que en una misma persona, en una misma mamá,
Si la estudiamos en primer trimestre va a tener microbiota normal y para tercer trimestre se observa que se desarrolla disbiosis de la microbiota, ¿ok? Que a su vez lleva a metainflamación, por cierto. Y que esto es independiente, ahí me fui más adelantito, me regreso un segundo, de la ganancia de peso y del grado de resistencia a la insulina que las mamás presenten. Esta microbiota de la mamá va a colonizar al bebé y hay presencia de disbiosis en el tercer trimestre. Y esta disbiosis además se ha visto que no se puede corregir. Porque mamás que tienen patrones de alimentación más saludables, con un adecuado consumo de fibra, con un bajo consumo de alimentos que promueven la disbiosis, como un excesivo consumo de proteínas de origen animal, como consumo excesivo de azúcar o de grasa saturada, aún así presentan disbiosis de la microbiota, ¿ok? Entonces, la conclusión hasta ahorita es que esa disbiosis es parte del embarazo, así como es parte del embarazo la presencia de inflamación, así como es parte del embarazo la presencia de resistencia a la insulina. Es decir, independientemente del estado nutricio y la alimentación, esas condiciones se van a presentar. ¿Qué tan severas van a ser? Eso sí ya tiene que ver con el estado nutricio y con la alimentación de la mamá. ¿Ok? Listo. Ahora, entonces, desde la etapa prenatal comienza la programación de la microbiota, la cual depende de la microbiota materna. Posteriormente, una vez que el bebé nace, esta programación de la microbiota continúa a través de ciertos determinantes. El primero es si el bebé nace por parto o nace a través de cesárea. Al momento que el bebé nace por cualquiera de estos dos mecanismos, o vías más bien, hay una colonización de microbiota de la mamá hacia el bebé. Nada más que el origen es el que es diferente. Y aquí me detengo un segundo para hacerles una pregunta, si quieren contestarme directo en el chat. ¿Saben cuando los bebés nacen por parto, de qué parte del cuerpo de su mamá proviene la microbiota? Y cuando nacen por cesárea, ¿de qué parte del cuerpo de la mamá proviene la microbiota que coloniza al bebé? ¿Conocen la respuesta a esa pregunta? ¿La pueden escribir en el chat o abrir el micro y comentarla? ¿O no la conocen? No. Ok, Paola me comenta que ella no conoce la respuesta. Y como solo ella lo posteó. Ah, gracias, muchas gracias. Ok, Jimena nos dice que, ajá, del canal vaginal cuando es un parto fisiológico, es correcto, sería microbiota proveniente de ahí. Y en el caso de la cesárea, proviene de la piel. Ajá. Entonces, al estudiar a los bebés y checar, bueno, este que nació por parto, ¿a qué parte del cuerpo de la mamá se parece la microbiota? Es microbiota vaginal. Y los que nacen por cesárea, ¿a qué parte de la mamá se parece? Pues es microbiota proveniente de la piel. Ahora, perfecto, muy bien, gracias Karina. Ella también nos escribe que en la cesárea es piel y el ambiente externo. Esto es importante, no, sí, no te preocupes. Este, es importante porque además, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y dónde hay una mejor microbiota, por llamarla de una manera? La respuesta es que la microbiota vaginal es mejor para la programación del bebé por la sencilla razón de que implica una mayor diversidad, ajá, de microorganismos en comparación con la microbiota de la piel. ¿Ok? Entonces, si nacemos por parto o nacimos por parto, tenemos desde ahí mayor variedad de la microbiota. Después va la lactancia contra fórmulas comerciales, donde obviamente la leche materna es pues mejor, es superior. Y aquí otra pregunta. Esta es la ronda de preguntas para ustedes. La leche materna es un prebiótico, probiótico o un simbiótico. Ajá, si están familiarizados con esas tres definiciones. Lo pueden escribir. Y si no lo saben, es súper válido que escriban, no, no sé qué es la leche materna. ¿Ok?
Entonces es prebiótico, probiótico o simbiótico. Simbiótico. Correcto, Karina. Muchas gracias. Entonces, Karina nos dice que es un simbiótico y tiene toda la razón. La leche materna tiene prebióticos, que serían fructooligosacáridos. Y aparte de eso, pues contiene una serie de microorganismos que son probióticos y por lo tanto es un simbiótico. Las fórmulas comerciales actualmente ya tienen microorganismos, o sea, ya les incorporan tanto prebióticos en algunas y también probióticos. Sin embargo, estarán de acuerdo en que no se puede lograr la misma diversidad de microorganismos en una fórmula en comparación con los que hay disponibles en la leche materna. Y les quiero contar una cosa sobre la leche materna, que también me resulta interesante y se los comparto. Hay un estudio que hicieron, olvidé el nombre del autor, disculpen, es que está en chino, porque el estudio está hecho en China, donde lo que hicieron fue fijarse, ven que China es como muy grande y superpoblada, ¿no? Entonces, la alimentación en China es bien diferente si tú eres de la parte norte de China que si eres de la parte sur. Por ejemplo, los chinos de la parte norte consumen mucho de estos fideos, de estos noodles, y la parte sur consume un montón de arroz, ¿no? Y la preparación igual es diferente, la parte norte come más picante, la parte sur come menos picante, la parte sur come más pescado, la norte más carne, etcétera. Entonces, el hecho de vivir en China, dependiendo de la región donde estés, tu alimentación, igual que en México, es bien diferente si eres del norte, si eres del sur. Y entonces lo que ellos hicieron en su estudio fue checar qué microorganismos había en la leche materna, porque se preguntaban si la microbiota de la leche materna era como muy parecida para todas las mujeres o la alimentación era un determinante importante de esa microbiota. Y lo que encontraron fue que sí era diferente. O sea, había especies en común, obviamente, pero la microbiota de las mujeres del norte del país era diferente de la microbiota de las mujeres del sur y lo correlacionaron con la alimentación. Luego, los chinos publicaron su estudio y en otros países se han hecho análisis similares y se ha visto que la microbiota de las mujeres en China es diferente de la microbiota de las mujeres en la India, es diferente de la microbiota de la leche materna de las mujeres en Inglaterra, etc. Entonces, la microbiota en la leche materna también depende de la alimentación de las mamás. Y eso es como otro factor interesante, porque a veces los bebés nacen y como que la atención se centra mucho en el bebé y deja de centrarse tanto en la mamá, ¿no? Incluso las mamás se sienten menos presionadas porque el bebé ya no habita su cuerpo. Y entonces como, bueno, pues ya, si me fumo un cigarrito ya no hay tanto problema, pero sí lo hay porque la programación de la microbiota continúa y si hay lactancia materna aún depende mucho de la alimentación de la mamá. Y bueno, otro factor que programa la microbiota de los bebés es el uso de antibióticos en estos 2 primeros años de vida extrauterina. La microbiota aquí no es, en esta etapa, no es muy resiliente. Y entonces, si se administran antibióticos en esta etapa de vida, sí pueden ocasionar un daño que puede ser irreversible, sobre todo si no hay lactancia materna. Y bueno, luego está la alimentación complementaria y la incorporación a la alimentación familiar. Aquí, si ustedes tienen pacientes pediátricos o trabajan con pediatras o tienen familiares con niños pequeños o ustedes son mamás de niños pequeños, tal vez se han dado cuenta de que no hay un consenso acerca de cómo llevar a cabo la alimentación complementaria. Incluso entre nutriólogos no hay consenso y entre pediatras no hay consenso exactamente de qué alimento es el mejor, qué presentación, etcétera. Pero hay algunos lineamientos en general. Donde todos concuerdan es en que no deberían introducirse alimentos como muy temprano en la vida del bebé, antes de 6 meses de edad o de que el bebé muestre la maduración adecuada para iniciar la alimentación complementaria, que no debería haber un excesivo aporte de proteínas, ni de azúcar, ni de sal, o sea que la alimentación complementaria no requiere ni de especies ni de sal adicional, y que en general debería limitarse el consumo de ultraprocesados en esta etapa, ¿ok?
Sin embargo, es un estudio observacional que se hizo en el IMSS, porque ellos recaban un montón de datos de la población, entonces ellos recabaron datos y publicaron acerca de prácticas de alimentación complementaria en mujeres mexicanas. Si puse mi diapo, está aquí. Ahorita me regreso a la de lactancia. Pero aquí lo que se comenta respecto a la alimentación complementaria en México es que los alimentos con los que normalmente se lleva a cabo en México son industrializados, ¿ok? Y que un alimento que se ocupa muchísimo para iniciar la alimentación complementaria son los jugos de fruta, que pueden ser o naturales o industrializados y se ofrecen en el biberón al bebé. Aparte de eso, hay consumo en esta etapa de papillas, de frutas. La publicación no refiere si son comerciales o son caseras, pero vean, de refrescos y frituras, ¿ok? Cuando un consenso importante es que no debe haber un excesivo aporte ni de sodio ni de azúcares en esta etapa, porque tiene un impacto en la programación de la microbiota. Y que además hay un bajo consumo de fuentes de proteínas de alto valor biológico. ¿Ok? Y en esas condiciones estamos programando microbiota. Y aparte los jugos, exacto, un montón de jugos comerciales, industrializados e incluso refresco, ¿ok? Y otras cosas que hemos visto. ¿Qué les iba a decir? Esta diapositiva, ya me fui a alimentación complementaria y ahora me veo obligada a volver a lactancia, disculpen, es que es acerca de la práctica de lactancia materna en nuestro país, ¿ok? La lactancia materna en México, pues tiene complicaciones, ¿no? Una complicación, por ejemplo, socioeconómica, es el hecho de que los permisos laborales por maternidad son muy cortitos, ¿ok? Ven que son de 3 meses, cuando la OMS nos dice que la lactancia materna exclusiva debería ser durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, ahí no hay concordancia, o sea, lo socioeconómico, tu permiso laboral de 3 meses, no te alcanza para cubrir tu periodo de lactancia exclusiva de 6 meses, ¿ok? Hay algunos lugares de trabajo donde sí se facilita que las mamás puedan tener acceso al bebé. Por ejemplo, yo estuve en un hospital donde la guardería estaba abajo y entonces si tú eras mamá y trabajabas justo en ese hospital, podías poner a tu bebé en la guardería, ir y darle lactancia materna y regresar a tu trabajo. Pero es una excepción a la regla, o sea, no es lo más habitual en nuestro país. Y entonces la tasa de lactancia materna pues es bajita. Ahora pregúntenme cuál es la tasa de cesáreas en México y les voy a decir que es alrededor del 50%, cuando la OMS refiere que debería estar por debajo del, no recuerdo si 10 o 20% de los nacimientos de un país. México tiene 50%. Así que si yo me regreso a cómo se programa la microbiota del bebé y me regreso toda la presentación de cuáles son los factores de riesgo. En primer lugar, en lo prenatal está el IMC de la mamá, ¿no? Y ustedes saben que poquito más de 70% de las mexicanas adultas tienen sobrepeso u obesidad. Y que muchas así entran al embarazo, porque además en México se planifica muy poquito el embarazo. Después tenemos la programación de la microbiota. En nuestra población no hay datos de cuántos mexicanos tienen disbiosis de la microbiota, pero sí hay datos de que en México pues sí hay problemas gastrointestinales con mucha frecuencia, como pueden ser estreñimiento, que es un marcador de microbiota, diagnóstico de síndrome de colon irritable, que también es un indicador de que hay disbiosis de la microbiota, y con eso estamos programando al bebé. Y después de eso, tenemos parto contra cesárea, donde el porcentaje de cesáreas está muy por encima de lo que recomienda la OMS, y que a veces se hacen por motivos que no son médicos, sino más bien estéticos, sociales, económicos. La lactancia materna no tiene una tasa como muy importante en nuestra población, se utilizan muchas fórmulas comerciales y la alimentación complementaria tampoco es la más ideal, ¿ok? Y con todo eso estamos programando, haciendo la programación fetal de generaciones y generaciones de mexicanos. Y entonces si lo pensamos, si pensamos en estos efectos que yo les comentaba de, es que fíjense que esta programación determina la composición corporal y nos vuelve más susceptibles a patologías crónicas en la etapa adulta,
pues somos generaciones y generaciones de mexicanos que llegamos a la etapa adulta y sorpresa, ¿no? Tenemos un alto índice de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular. La tasa de incidencia de cáncer igual ha ido aumentando con el paso de los años y de otras patologías, ¿no? Esto al final tiene que ver incluso con patologías mentales como pueden ser ansiedad, depresión y más allá, ¿no? Alzheimer, enfermedad de Parkinson, etcétera. Y todo comienza cuando somos un feto hasta nuestros 2 primeros años de vida, ¿ok? Entonces, para cerrar y ver qué preguntas tienen, los primeros 1000 días de vida son una ventana de oportunidad muy importante para determinar el estado de salud de un adulto. Y como nutriólogos que trabajamos con alimentación, que podemos hacer cosas para mejorar la microbiota y el estado nutricio de la mamá y ver que se cubran los micronutrientes, pues sí tenemos un rol bien importante en poder ayudar a que esta programación sea lo más óptima posible. Igual hay cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Los genes juegan un rol en esta teoría de los 1000 días, eso no lo podemos cambiar. A veces ocurren patologías durante el embarazo que no podemos controlar. Por ejemplo, preeclampsia, que tiene su origen en la implantación del embrión en el útero en las primeras etapas del embarazo, que es algo que no podemos ni controlar ni corregir una vez que ya sucedió. Pero sí hay factores que son modificables, como pueden ser la alimentación, el estado nutricio, la ganancia de peso en el embarazo, la alimentación complementaria, cómo se lleva a cabo, donde nosotros podemos pues aportar de forma valiosa y contribuir a la salud de la mamá, del bebé y de los futuros adultos que van a ser esos bebés. Gracias. Muy bien, esa es la presentación de hoy. No sé si tengan preguntas, comentarios. ¿Está todo bien? Colegas, ¿alguno tiene alguna pregunta que le quiera hacer a la maestra sobre la presentación? En lo que se animan, maestra, cuéntenos un poquito la importancia, ahorita con los datos que presentó, de que cada vez más nutriólogos tengan esta especialidad en materno-infantil. ¿Cuál es su opinión acerca de eso y cómo los invitaría a esta parte? Pues vean, los datos hablaron bastante, pero sí les puedo comentar que la salud materno-infantil es extremadamente importante para el adulto en que nos vamos a convertir. Pero aparte de eso, es un campo de trabajo que es súper satisfactorio. Les prometo que cuando les llega una paciente embarazada y ustedes saben cómo abordarla y cómo ayudarla, el resultado es maravilloso, ¿ok? Porque luego hasta te mandan fotos del bebé y te cuentan, el bebé nació por parto normal, etcétera, y sí le di lactancia materna y es sumamente satisfactorio, no solo por la parte ética de decir, ay, hice súper bien mi trabajo, sino porque además te queda esta satisfacción de que estás ayudando no solo en esta etapa, sino en etapas posteriores, ¿no? Es también interesante porque hay mucha información, pero a veces nos faltan las habilidades para aplicarlas a los pacientes en la vida real. O a veces no estamos seguros y en el peor de los casos se hacen intervenciones que en vez de favorecer, empeoran condiciones en la mamá, ¿ok? Que a veces no son intencionales. Ahí tengo que contarles algo, voy a confesar aquí. Por ejemplo, en el tema de la disbiosis de la microbiota, pues uno pensaría, bueno, si las embarazadas de tercer trimestre tienen disbiosis, pues les voy a dar un probiótico. Entonces les voy a recetar sinuberase, enterogermina, lactobacillus rhamnosus, cualquier producto de ese tipo, ¿no? Pues no, porque hay nueva evidencia que se publicó el año pasado respecto a que la suplementación con probióticos en el embarazo aumenta el riesgo de preeclampsia. Y es una asociación bien interesante. Entonces ahí fue donde todos metimos freno y dijimos, no, no puedo suplementar. Le puedo dar yogurt, le puedo dar kefir, le puedo dar kombucha, puedo hacer eso, pero no suplementarla. Eso no puedo. ¿Puedo suplementar a un lactante? Que es la siguiente pregunta. Y es como, pues hasta donde sabemos, sí, sí puedo suplementar a un lactante que está presentando, un bebé lactante, no la mamá, un bebé lactante que está presentando estreñimiento, cólicos, etcétera. Sí lo puedo suplementar con probióticos, pero toda esa información que puede causar daño o que puede beneficiar
es uno de los motivos por los cuales es importante seguirse preparando si nos vamos a dedicar a esto. Porque así como puedes hacerle mucho bien a la paciente y a su bebé, también hay intervenciones que están medio riesgosas donde sí tienes que frenar y decir, no lo sé, voy a investigarlo, voy a preguntar o voy a referir si es que yo no lo sé. Entonces, sí es relevante y es importante mantenernos actualizados si vamos a estar tratando con pacientes embarazadas o con sus bebés. ¿Ok? Ok, perfecto. Miss, muchísimas gracias por contestar mi pregunta. Hay algunas en el chat, se las voy a leer. Ok, Karina nos dice, wow, creo que es una breve introducción del mundo del cuidado materno infantil. sí, así es. Sí, Eh, es la punta del iceberg. Emily nos dice, ¿qué considerar en la programación de un embarazo normal? Ok, principalmente el estado, mira, es un mundo, ¿no? Lo ideal sería que la mamá planifique su embarazo y que haya como ciertas condiciones de salud adecuadas antes de empezar el embarazo. Eso sería en primer lugar, ¿no? Que lo ideal sería que esté planificado y que ella haga cosas como para tener un estado de salud óptimo. Lo siguiente es el estado nutricio de la mamá, ¿no? ¿Cómo está empezando el embarazo? Supongamos que no planificó y ya empezó su embarazo con obesidad. Ah, bueno, está bien. Ya no puedo cambiar eso, pero sí le puedo ayudar a tener una ganancia de peso adecuada para la obesidad que presentó al iniciar el embarazo. Entonces sería el estado nutricio de la mamá, controlar la ganancia de peso y desde el punto de vista de la nutrición, aportar de manera oportuna y adecuada micronutrimentos, porque ¿saben qué nos pasa? A veces el enfoque, bueno, no a veces, 90% del tiempo, el enfoque de las intervenciones en salud en nuestro país es correctivo más que preventivo. Y a veces es como, ay, le faltó ese micronutrimento. Bueno, no importa, ahorita se lo doy. Pero a veces suplementamos o aportamos o muy poquito o muy tarde de micronutrimentos. Y esto es algo que también se tiene que cuidar. Y por último, fíjense que al ser una nutrióloga que ha acompañado embarazos, también te metes con la salud psicológica y emocional. Y no es que seamos psicólogos, o sea, en el momento en que se detecta algo que va más allá de nuestras habilidades, es muy importante referir, pero hay cosas que como nutriólogos sí podemos abordar desde el ámbito de la salud psicológica y emocional de las mamás. Y eso, el bienestar emocional, también tiene una correlación con esta programación fetal, porque las mamás muy deprimidas, muy estresadas, tienen bebés con menor peso al nacer y tienen más metainflamación y disbiosis de la microbiota. ¿Ok? Entonces, incluso hasta allá podemos llegar. Esos serían algunos aspectos que se pueden programar para un embarazo normal, como nos decía Emily. Hay más factores, pero necesitaríamos 2 horas más de sesión para poder abordarlos, pero esos son los que te puedo comentar ahorita de manera un poquito breve. Perfecto, muchas gracias. Paola nos dice, ¿qué opina acerca de los alimentos que consume la mamá y le pueden hacer daño al bebé causándole muchos cólicos? Es verdad, sí hay ciertos alimentos que, así como los microorganismos de la microbiota se transfieren a través de la leche materna, más sustancias pasan a través de la leche materna. Incluso, yo no sé cómo lo saben, ahí sí no les podría explicar a fondo, pero hay investigadores que aseguran que no solo el sabor de los alimentos que ingirió la mamá se transmite a través de la leche materna, sino que incluso el olor, que es la parte que digo, ¿y cómo saben? Le preguntan al bebé o cómo, pero aseguran que incluso el olor de los alimentos que ingiere la mamá se puede transmitir a través de la leche materna. Y hay ciertas sustancias que pasan y que sí pueden ocasionar cólicos al bebé. Por ejemplo, hay mamás que en la etapa de lactancia llegan a consumir cafeína, café, chocolate o té y el bebé presenta cólico, ¿no? Y entonces es como, pues, ¿qué está pasando? Pues lo que pasa es que parte de la cafeína está transmitiéndose a través de la leche materna, lo pone muy irritable y entonces el bebé llora mucho. A veces el concepto cólico en los bebés se identifica no solo como cólico de dolor, de espasmo en el intestino, sino que en general si el bebé llora demasiado se dice que tiene cólico. Y hay otras sustancias, ¿no? Y además es variable porque lo que le causa cólicos al bebé depende de la microbiota que tiene el bebé. Y la microbiota que tiene el bebé depende de la microbiota que tiene su mamá. Entonces, por ejemplo, hay mamás que comen frijoles y el bebé está perfecto. Y hay mamás que comen frijoles y el bebé se pone porque
algo está pasando de los frijoles a la leche materna al bebé y lo está irritando. Hay mamás que comen coliflor y están perfectas y hay otras mamás que comen coliflor y el bebé genera cólicos. Entonces, los alimentos que causan cólicos son un poquito variables, aunque en general, cuando el bebé tiene cólicos, se retiran los irritantes, las crucíferas y las leguminosas, porque son como los sospechosos más comunes. ¿Ok? Y lo de si los alimentos son fríos o calientes, ahí ya nos estaríamos metiendo más con aspectos tradicionales y tendríamos que definir un poquito qué es frío y qué es caliente. Pero te decía, Pau, que los sospechosos comunes de los cólicos siempre van a ser leguminosas, crucíferas y alimentos irritantes, ¿ok? Más allá de si es frío o caliente. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿me podría repetir cuál es la importancia de la colina en la programación? Sí. La colina es un micronutrimento que se considera indispensable, que es de origen animal, está en las proteínas de origen animal, que hace que tengamos que consumir proteínas de origen animal, pero no en exceso, por favor. Y el rol que juega en la programación es que en el tercer trimestre tiene una alta tasa de intercambio de la placenta hacia el bebé. Ajá. Entonces, hay una mayor demanda de colina en el tercer trimestre y lo que se ha visto, o sea, falta entenderle un poquito más de por dónde va el mecanismo, pero lo que se ha visto es que las mamás que no cubren esta demanda de colina tienen bebés con menor peso. No necesariamente bajo peso, igual y mi bebé nace dentro de los rangos de peso normal, pero en vez de nacer de 3 kilos, nació de 2,5 kilos, que ya es pequeño para la edad gestacional, ¿ok? Entonces tiene un rol en la ganancia de peso del bebé y hay una demanda incrementada en tercer trimestre. Okay, perfecto. Y una más. Miriam nos dice, gracias por la ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué probióticos recomienda en cuanto a presentación, marcas y contenido? Es que esa es una pregunta bien difícil porque depende del objetivo que quieres lograr con el uso del probiótico, de cuál es la condición basal de tu paciente y y cuál es el presupuesto del paciente, obviamente. Ahora, puntualmente lo que les decía hace un momento es que no vamos a suplementar probióticos a las embarazadas, por lo que les decía de este nuevo estudio donde la suplementación con probióticos aumentó el riesgo de preeclampsia. Entonces, les pido que no lo hagan en el embarazo. Ya en la etapa de lactancia, la mamá y el bebé sí pueden llegar a consumir probióticos, pero ¿cuál? Depende de lo que quieras lograr. Si es un tema de estreñimiento o de síndrome de colon irritable o de diarrea, hay varios en el mercado, ¿no? Enterogermina, sinuberase, podría consumirlos la mamá. Para los bebés hay uno que se llama Biogaia, que es Lactobacillus rhamnosus, y se ha visto que les ayuda si el bebé llega a desarrollar estreñimiento o diarrea, cualquiera de las dos extremas. Ese le puede ayudar al bebé si esa es la condición. Ya para otras cosas, como por ejemplo programar la composición corporal del bebé para su vida adulta, disminuir el riesgo de obesidad, favorecer que la mamá pierda peso, no hay un consenso de cuál es el mejor probiótico. Yo creo que más bien no existe como el mejor probiótico, porque además recuerden que los probióticos actúan no uno, sino las cepas en conjunto. Y ahí a veces son mejores los productos que tienen como varios microorganismos a la vez, pero ustedes saben que entre mayor número de microorganismos hay en un producto, se vuelve más y más caro. ¿Ok? Entonces, puntualmente, en el embarazo no, y en lactancia, ya sea para el bebé o para la mamá, depende del objetivo que quieras lograr. Y lo que se ha visto es que las fórmulas comerciales son más eficientes para los síntomas gastrointestinales. Para todo lo demás, el riesgo cardiovascular, obesidad, programación de la microbiota, no se sabe. No te puedo decir, tal autor dijo que, porque ni ellos saben. Este es un tema que está en constante evolución. ¿Ok? Perfecto. Maestra, muchísimas gracias por haber respondido todas las preguntas que nos hicieron aquí en el chat. Y bueno, colegas, les tenemos una gran sorpresa para los que quieran seguir apasionados por este tema de materno-infantil. El Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencias
tiene abiertas ya las inscripciones para el diplomado de materno infantil. Obviamente, la maestra Ana Corona va a estar con nosotros. De hecho, el diplomado abre con ella, es de las primeras clases que vamos a tener. Y bueno, pues ya que estamos aquí en confianza, ya van a conocer a su primer maestra durante el diplomado. También les comento que va a estar la doctora Otilia Perichar, que bueno, ella también la conocen, ella es pionera en el área de materno infantil y bueno, pues docentes con la calidad de la maestra Ana, de la doctora Otilia, van a estar en el diplomado para que tengan las bases más actualizadas. O sea, me encantó la clase porque la maestra Ana nos comentaba, no, pues estaba súper bien hace un año, pero sacaron el estudio sobre los probióticos en las embarazadas, entonces por favor hay que detenernos y vámonos para acá, ¿no? Entonces, eso es parte importante de lo que se va a ver en el diplomado, estudios actualizados para que ustedes tengan las mejores herramientas. Entonces, quienes quieran, por favor, aplicar a una beca del 50% en la inscripción, por favor, mándenme un mensajito. Yo fui el que les mandé ahí la liga y los que les estuve invitando para la sesión. Entonces, envíenos un mensaje para que puedan tener aprovechar este descuento que se termina el 30 de junio. Entonces, por favor, aprovechen los que se quieran interesar en esta parte y formar en esta especialidad. Maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos regalado 1 hora y media de su tiempo, por favor. Muchísimas gracias por este conocimiento y por habernos tenido paciencia y muchísimo por haber respondido las preguntas. Ok. Sí, siempre es un gusto trabajar con ustedes y pues espero que se animen y verlos posteriormente en clase. Igual no se pierdan a la doctora Otilia. Ella, como ya les dijo, Gelacio es pionera en investigación materno-infantil en México. O sea, yo creo que es la nutrióloga número 1 en este tema en nuestro país. Entonces, siempre es muy genial poder estudiar con ella y estar súper actualizados en este tema. Muchísimas gracias, maestra, y le deseamos todo el éxito. Nos estamos viendo en el diplomado. Gracias, colegas, que tengan muy bonita noche. Nos vemos, hasta Bye. luego.